Bueno, entonces el día de hoy tenemos una enseñanza y quería hacerle entonces una pregunta inicialmente. Entonces, ¿usted le gusta asistir a eventos? ¿Le gustan los eventos? Eventos sociales. ¿Sí? Sociales. ¿Qué eventos así le llaman como la atención, le parezcan bonitos? Por ejemplo, no sé, últimamente suenan mucho las revelaciones de sexo, por ejemplo, para cuando tienen hijos. Eso es algo que últimamente se ha implementado, ¿sí? Es la más sonada, pero entonces a usted, ¿qué eventos le llaman así como más la atención? Cualquier evento. Por ejemplo, uno de esos cualquiera. Sí, yo voy a un cumpleaños, una revelación de género, un almuerzo. Ok, listo. Entonces, el día de hoy traemos un tema, el cual es el evento más especial que hay en la Biblia. Y un dato curioso es que el primer evento con el que el Señor Jesucristo empieza a ejercer su ministerio, ¿cuál es? ¿Tiene idea? El primer evento fue Sí. cuando convirtió ¿Y eso en dónde fue? Sí. ¿Pero en dónde fue eso? en una boda. Sí, una boda. Exactamente. Entonces, vamos a hablar en teoría un poquito de las bodas del Cordero, pero no abordado desde Apocalipsis, sino desde nuestro texto en Mateo 22. Entonces, Mateo vámonos capítulo a 22. Mateo 22. El primer evento en el que el Señor Jesucristo se inaugura es con una boda, en las bodas de Canaán, donde efectivamente convierte el agua en vino, fue como el primer milagro. Y el último evento del que nos habla la Biblia son las bodas del Cordero. ¿Listo? Es como el festejo ya cuando todo acabe, el juicio y finalmente vienen las bodas. ¿Listo? Entonces, ellos tenían como ciertas diferencias como lo que hoy en día se hace y tiene un paralelismo también con lo que, lo que nos habla aquí en esta simbología de Mateo capítulo 22. Entonces, póngale cuidado. Lo primero que tenían que hacían directamente estas personas que iban a comprometerse era salir de la casa, ¿sí? Entonces, todo lo que le voy a decir va a tener un paralelismo de lo que se hacía en las bodas con lo que pasaba, con lo que Jesús prometía. Entonces vamos a ver si de pronto lo que yo digo, usted lo asemeja con lo que Jesús dijo, ¿listo? Vamos a ver si usted encuentra los paralelos. Entonces, por ejemplo, lo primero que tenían que hacer era salir de la casa, ¿sí? Entonces, vamos, si quiere, le hacia ahí de rapidez Filipenses 2 del 5 al 7. Amén. Dice la palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrar, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Listo. Entonces, ahí la primera semejante es que el Señor no tuvo ese estatus que él tenía de ser Dios, sino que mm, por misericordia bajó y ya sabemos el resto de la historia, ¿sí? Se despojó de esa divinidad y se volvió como nosotros, similar a nosotros, ¿listo? Eso fue lo primero, que es salir de casa. Lo segundo que pasaba en esto de las bodas era que el padre y el novio negociaban un precio. Entonces, ¿a qué se le parece eso? Un precio por la esposa o por la hija, bueno. ¿A qué se le parece eso? Y no sé si estará bien el sacrificio que El, hizo el sacrificio que el Señor hizo Jesucristo. por nosotros. Entonces, ahí vaya a ser rápidamente 1 Corintios 6:20. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Listo, hasta ahí. La idea principal era que fuiste comprado a precio, ¿sí? ¿Cuál fue el precio? El precio de sangre. El tercero era el pago del novio. El novio hacía un pago por algo así como una dote o un abono por separar la hija, algo así, ¿sí? Más o menos. Entonces ya sabemos cuál fue el pago, que fue la sangre derramada en la cruz del Calvario, ¿cierto? El cuarto era intercambio de regalos. Entonces, ¿qué regalos el Señor nos dio? Dio la salvación, ¿Qué más? nos perdonó,
Y le falta uno que es el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, vaya hacia Hechos 2:38. Eh, dice la palabra, pero les dijo, arrepentíos y bautíceos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Listo. Entonces, el quinto dice que el novio ofrece a la novia una copa de vino, ¿sí? Si la mujer bebe de la copa, significaba que acepta ser la esposa del pretendiente, ¿sí? En este caso, vamos a Mateo 26, 26, 27. Mateo 26, Dice la palabra, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. exactamente. Siga hasta el 29. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Listo. Entonces, en ese caso, si la novia aceptaba casarse con el susodicho, entonces significaba que se consolidaba. Eso es referente a lo que pasa en la cena del Señor, ¿sí? Entonces, no solo en la cena, sino también cuando usted se bautiza, acepta a Cristo, ¿sí? Acepta, pues, vivir en obediencia y ejerce como esos pasos, ¿cierto? El número 6, en teoría, el novio, entonces, debía decir, no beberé esta copa nuevamente hasta que la bebamos en la casa del papá del novio, ¿sí? Que fue lo que acabo de leer ahí en el 29, que el Señor Jesús también lo dijo, que no bebe, si quiere léase ahí otra vez el 29. Mateo 26, 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Listo. Eso pasaba también en teoría acá. El punto 7 dice que el novio se va a la casa del papá a preparar casa para ellos. Entonces, ¿qué sucedía en ese entonces? El contexto de la época no es como hoy, que la mayoría pues busca su apartamento, ¿cierto? Se van a vivir fuera, lejos de los papás, pues para evitar problemas, ¿cierto? Muchas veces. En este caso no. ¿Por qué? Porque la situación económica de la época era muy diferente a la que se vive hoy en día. Entonces por eso muchas veces tenían que construir y vivir ligados de pronto de cierto modo cercanos a los papás, ¿cierto? Entonces eso era lo que sucedía. Por eso es que en este caso ellos preparaban lugar o casa con los papás, ¿cierto? Entonces, en este caso, para bíblicamente, como el sustento sería Juan 14:2. Juan 14:2. Dice la palabra, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Diga, Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez amigos. y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Correcto. ¿Listo? Entonces, el punto 8 dice que el novio tenía que esperar el permiso del papá para traer a la novia. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque había que tener unos preparativos para que una vez se tuviera construido el lugar que ellos tenían apartados, ¿cierto? Una vez construido este lugar, pues el papá le daba la autorización al novio para que fuera por su esposa, ¿listo? Y eh, ese sustento sería en Marcos 13:32. Marcos capítulo 13:32.
dice la palabra. Pero en aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Listo. Entonces, esto haciendo referencia a que solo el papá sabía cuándo, más o menos, podía darle la autorización, ¿sí? Pues porque todo lleva como un proceso y tenían que encargarse como de la construcción y cuando ya todo estuviera preparado le daba autorización. Pero póngale que cuidado que había un dato muy interesante y era que usualmente este permiso se lo daban en la noche. Entonces, cuando este permiso se lo daba en la noche, ¿a qué le hace referencia o a qué le recuerda? No, no sabría. ¿Usted sí recuerda una parábola por allá de las 10 vírgenes? ¿A qué hora llegó el esposo? A la medianoche. Exactamente. Entonces, sí, como los paralelismos y las similitudes que hay de lo que hacían en las bodas de Canaán con lo que el Señor Jesús nos dejó en la Biblia, ¿sí? Entonces, Sí. dice que acá la novia tenía temporadas donde podía más o menos predecir en qué momento podría llegar el esposo, ¿sí? Pues por lo que le digo, de pronto habían familiares y le decían, no, la casa está construida un 20%, o un 30%, o un 50%, ¿sí? Que también hace referencia de lo que le explico de las viudas, que más o menos ellas tenían su aceite, pero algunas cabecearon, las que sí estaban llenas, tenían el aceite lleno, estaban pues Estaban preparadas. preparados. Y finalmente cuando llegó el esposo, pues simplemente las que estaban preparadas se podían quedar, ¿cierto? Sí lo recuerdo. Sí, señor. Entonces, el 11, el novio salía a buscar a la novia, ¿cierto? Y parece ser que él avisaba con un toque de trompeta. Entonces, ¿a qué le recuerdo? Váyase a 1 Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16. En 4:16 dice la palabra. Que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Perfecto. Entonces, le hace también el 17 ahí de paso. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Perfecto. Entonces, ya después de esto, de que el novio tocaba la trompeta, pues simplemente se llevaba. Por eso le dije que leyera el 17, que es como la representación del rapto de la iglesia que ya sabemos, ¿cierto? Y por último, ya después de que estaban ahí en su casa, tenían un festín, ¿cierto? Y este festín duraba relativamente 7 días. ¿Listo? Entonces, esto es como el paralelismo que tiene como de las bodas y lo que el Señor Jesús nos dejó ahí. Entonces era importante entender esto para poder seguir viendo lo de Mateo 22. Entonces ahora sí, vamos a explicar, si quieres leamos Mateo 22, léalo es desde el 17. Dice, dinos pues, Ah, no, ¿qué te parece? espera, es donde dice lo de las bodas del Cordero. Me he perdido. Entonces 22. Bueno, 22 no, listo. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y el otro a su negocio. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey
se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a los siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas, y cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Listo. Leamos el versículo 1. Vamos a ir leyendo y desglosándolo ahí suave. ¿Listo? Versículo 1. Dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo. Listo. ¿Por qué hablaba en parábolas? ¿Por qué cree? Pienso porque de pronto todo el mundo no lo entendía, o era una manera más fácil de hacerse entender. Más que usted dice, lo que usted dice es cierto, no todo el mundo lo entendía, ¿sí? Pero los que no lo entendían los obligaba a reflexionar y a buscarle y hallarle como un sentido a las cosas, ¿sí? Por eso el Señor hablaba por parábolas, tratando de hacer que reflexionáramos y entendiéramos esas cosas, ¿sí? Porque muchas personas de pronto escuchan, pero le entra por un oído y le sale por otro, ¿sí? Pero las personas, ¿usted se acuerda donde, no recuerdo ahorita donde dice el versículo que dice que los de Tesalónica eran más nobles que los de Berea? ¿Por qué? Porque escudriñaban las escrituras. Porque ellos revisaban que lo que les explicaban en ese entonces los apóstoles era verdad, ¿sí? Y por eso hablaba el Señor también en parábolas, tratando de hacer en nosotros entrar en la profundización, porque cuando el Señor habla o nos enseña algo, eso tiene que profundizar y entrar en nuestras vidas, porque dice que la palabra, ahí en Hebreos donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿cierto? Entonces, por eso el Señor trata de hablar por medio de palabra. Diga, ¿qué sigue diciendo ahí? El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Listo. ¿Quién sería el rey? El rey sería Dios. El Señor, el Dios, ¿sí? ¿Y el Hijo? Jesucristo. El Señor Jesucristo. ¿Qué más sigue diciendo? Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Listo. ¿Quiénes serían los convidados en aquel entonces? Acuérdese que estaban en ese momento el Señor Jesús estaba dando una parábola. ¿Quiénes serían los invitados iniciales? Los de su pueblo, los de su nación. Exactamente, en ese entonces era como el pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Qué más sigue diciendo? Pues estos no quisieron venir. Haciendo referencia al rechazo que hubo en aquel entonces, ¿cierto? Porque tuvo problemas con los fariseos, con los diferentes índoles de aquel entonces, y sabemos cómo terminó la historia, ¿cierto? Entonces, recordemos que ahí también en Romanos el apóstol Pablo nos habla de que hubo un rechazo por parte del pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué sucede? Que la obra todavía no está terminada del todo completa. Romanos 9, 10 y 11. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Sigamos leyendo qué dice ahí. Volvió a enviar otros siervos diciendo. Ah, bueno, importante. Los siervos, ¿sí? ¿Quiénes eran los siervos? Los siervos, creo yo que como nosotros conocemos de la palabra. Nosotros, el Señor Jesús, los apóstoles en aquel momento, es porque recordemos que el Señor Jesús en su momento se presentó como un siervo, ¿sí? Usted sí recuerda que cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, ¿de qué forma entró? Dice la palabra que en un asno. Exactamente, en un burrito, ¿cierto? ¿Por qué no entraría en un caballo? Que pues él era humilde, mostraba su humildad a través de eso.
Y recordemos que en aquel entonces dominaba el Imperio Romano, ¿cierto? Entonces, para el Imperio Romano, el uso del caballo era un simbolismo donde los generales o las personas de alto rango entraban o utilizaban esos elementos para la guerra, ¿sí? En este caso, el caballo era una representación de guerra pura, ¿sí? El que haya usado el burrito lo hace también como una referencia de ser humilde y de ser presentado como siervo, ¿sí? Que los judíos no entendieron eso, ellos esperaban era alguien que los liberara del yugo de esclavitud del Imperio Romano en aquel entonces, ¿cierto? Y por eso más que todo vino el rechazo, ¿sí? Y no entendieron las profecías en su momento, todo lo que decía Isaías, Ezequiel, ¿sí? No lo entendieron, no lo vieron, pero la profecía se fue cumpliendo poco a poco, ¿sí? Sigamos leyendo qué dice ahí. Dice, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Listo. Entonces le hago una pregunta. ¿Qué ofrece usted si de pronto el evento especial lo ofreciera a usted? ¿Qué ofrecería para todos los invitados? Digamos que usted se va a casar. Diga, ¿cuál va a ser el menú de la noche para sus invitados? No, ni idea. Tengo idea de esos eventos. ¿Usted haría una changua para ese evento? No, ¿Para un matrimonio? está demasiado. Demasiado sencillo. Algo muy muy humilde, demasiado humilde, ¿cierto? Pero, ¿qué daría usted, por ejemplo? Así al azar. Pues yo creería que lo que casi siempre da la gente, arroz con pollo, lechona. Listo. En este caso, él estaba ofreciendo sus toros engordados, ¿sí? Para ese entonces, recordemos que la economía no era tan hábil o tan fácil como entonces, ¿sí? El que tuvieran animales engordados significaba que primero la persona era pudiente, tenía mucho dinero, ¿sí? Tenía mucho beneficio económico. ¿Usted se acuerda en algún momento donde la parábola del hijo pródigo, cómo lo Sí. recibieron Cuando volvió, cuando volvió? dice que papá mandó a traer los mejores animales. Exactamente sus mejores animalitos y ofreció lo mejor para en ese entonces lo que celebraban que era el regreso del hijo, ¿sí? Para este caso del banquete, los mejores, el Señor ofreció lo mejor, ¿sí? Y los invitados simplemente tenían que asistir a la fiesta. Ya todo estaba comprado, ya estaban los materiales, los elementos, simplemente no tenían que llevar, por ejemplo, en algunos matrimonios piden lluvia de sobre, ¿sí? O un regalo, ¿sí? En este caso no estaban pidiendo nada, simplemente tenían que asistir al evento porque ya todo estaba preparado. Pero ¿qué se encontró el Señor? ¿Con qué se encontró? Que estaban ocupados. Con rechazo, ¿sí? Ahorita vamos a leer ese que usted dice de Lucas 15. Acá simplemente es como rechazo, pero en el otro me gusta más en Lucas 14 porque habla algo un poquito. Si quiere leámoslo de una vez. Vamos allá, Lucas 15. Sin perder Mateo 22, que es el base. Listo, téngalo ahí. Capítulo 15. Ajá. ¿Qué dice ahí? Empecemos ahí. Hijo pródigo, ¿sí? 15, 20. Ah, no, Lucas 14, 15. ¿Qué título tiene ahí? La hora de la gran cena. Sí, sígale. Dice. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y conmovido a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Siga. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. El otro, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y el otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia,
dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, te ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Listo, si quieres déjelo hasta ahí y volvamos a Mateo 22. ¿Qué sigue? Ahí donde quedamos. Dice: mis toros y animales engordados han Sí, sido muertos y todo está dispuesto. listo. El Señor entonces ahí ofrece lo Deliberantes. mejor. Dice, en el otro dice que ya todo estaba listo y aquí dice que ofreció sus animales engordados. O sea, ya todo estaba preparado. Listo, sigamos. ¿Qué más sigue diciendo? Dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, el otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, se afrentaron y los mataron. Listo, hasta ahí. Entonces vea la semejanza entre los dos versículos. ¿Sí? Entonces mire que unos estaban ocupados con sus negocios, ¿sí? Y simplemente le sacaron ¿qué? Excusa. Una excusa para no ir al evento, ¿sí? Entonces eso lo reflejamos en la vida diaria, en el hoy, ¿sí? Porque en aquel entonces él hablaba en ese contexto, pero en el hoy, ¿cómo usted podría asemejar? Hoy, pues, el trabajo, pienso que a veces nos consume demasiado. El estar preocupados por tener una casa, un carro, una moto. Exactamente, son cosas que de pronto no, uno no dice que uno no debe luchar por sus sueños, ¿sí? Pero tiene que haber un equilibrio perfecto entre lo secular con lo espiritual. Porque si usted se deja llevar más por lo secular, ¿sí? ¿Usted se acuerda que dice Mateo 6:19? Entonces, Sí. No hagáis tesoros donde corrompen, ¿cierto? Donde los ladrones minan y hurtan, ¿cierto? Y no haceos tesoros en dónde. el cielo. ¿Por qué? Porque dice que en el cielo la polilla y el orín no tienen poder, no corrompen, y los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, también está qué. Es nuestro corazón. Y también hay otro versículo por allá, si no me equivoco, es Filipenses 3:20, donde dice que nuestra ciudadanía está en donde, Los cielos. de donde también esperamos al Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, en lo posiblemente usted, o bueno, eso cada uno de nosotros deberíamos tener un equilibrio entre lo secular con lo espiritual, ¿cierto? Y en lo posible poner en primer lugar más lo espiritual. Las cosas que hoy en día tenemos son pasajeras, ¿sí? Pero, pero las cosas que no se ven dice que son eternas, ¿cierto? Entonces, hoy las personas están más preocupadas por los empleos, de pronto por los estudios, ¿cierto? Muchas veces de pronto en las iglesias he escuchado donde a los ministros de alabanza les pagan, pero las personas de pronto van por el pago, ¿sí? Pero no hay una conversión real, no hay un arrepentimiento, ¿sí? No hay un cambio real, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto de las bodas? Más adelante lo vamos a ver. Sigamos ahí leyendo qué dice. Es- Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Listo. En ese entonces la ciudad, usted recuerda que hace referencia al templo de Jerusalén, ¿sí? Usted recuerda que fue destruido por allá en el año 70 por el emperador Nerón, ¿sí? Pero si lo asemejamos al hoy, ¿sí? Recordemos que el único quien da y quita, ¿quién es? Dios. El Señor, ¿sí? Dios le puede dar a usted muchas cosas, le puede dar trabajo, le puede dar salud, inclusive, que es lo más importante hoy en día. Lo que más importa realmente es la salud para inclusive poder disfrutar de los bienes materiales o las cosas que uno tiene, ¿sí? Porque uno sin salud no es nada. Le permite. Exacto. Entonces Dios le permite de cierto modo disfrutar de lo que uno trabaja, pero también tiene la autoridad y el poder de quitarle todo lo que uno tiene. ¿Usted se acuerda de Job cómo le tocó? Claro. Que después de tenerlo todo, vivió, fue probada la fe, ¿cierto? Que el Señor de cierto modo prueba la fe. ¿Usted se acuerda que dice Santiago 1:5? ¿No? Entonces dice, tenéis por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas, ¿cierto? Sabiendo que la prueba de vuestra fe que produce paciencia, ¿sí? Más tenga la paciencia su obra completa, ¿cierto? Tiene que tener
tiene que uno no saltarse los procesos, porque hay mucha gente que se salta los procesos, ¿sí? Entra en una prueba y se desespera. Y por ejemplo, ¿se acuerda qué le pasó a Saúl cuando entró en un momento de desesperación? ofreció un sacrificio. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo el profeta cuando llegó? Que había Locamente. locamente aceptado, le dijo ahí el profeta, ¿cierto? Y eso le costó el reinado, ¿sí? El Señor Jesús ya, Dios en ese momento lo desechó y ahí, de ahí para abajo entró en caída como la carrera o la vida de él, por decirlo así, ¿sí? Entró en picada. Entonces, eh, todo se fue abajo, no pasó el proceso, no pasó la prueba. Y el Señor Jesús, de cierto modo, pues a todos nosotros nos prueba, ¿sí? Que sigamos leyendo que más nos dice ahí. Y entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ujú. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Listo. ¿Por qué a la salida de los caminos? ¿Tiene alguna idea? No, Listo, entonces le hace el que estamos leyendo de Lucas 14:15, el otro, y ahí le da como una idea en esa parte. pero Ya cuando dice después de que todo el mundo dio sus excusas, ok. Ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y sí, trae acá a los pobres, a los mancos, a los exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que anteriormente en las afueras de los caminos estaban todos los renegados, los desplazados, toda la gente que el imperio no quería o que de pronto no podían pagar. Recordemos que en ese entonces se cobraban los impuestos, ¿sí? Y había mucha gente que no podía pagar, ¿sí? O no estaban acomodados a lo que el imperio tenía, entonces ellos se acomodaban a las afueras de los caminos, armaban sus especies de cambuches. Pero esta es una introducción de los gentiles como metáfora al reino de los cielos, ¿sí? Usted se acuerda por allá en Romanos, en donde el apóstol nos dice que fuimos injertados al ramo de olivo original, ¿sí lo recuerda? Sí, me acuerdo, pero no me acuerdo el texto. Pero entonces es como una referencia y una introducción donde el Señor Jesús expande. Ya entonces no fue inicialmente que los invitados iniciales eran Israel, sino que expande el evangelio a todo aquel que quiera entrar a la fiesta, ¿sí? En este caso, pues dice que los pobres, los mancos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay necesidad en medio de afuera, ¿sí? Por ejemplo, póngale cuidado que hace días vi una noticia donde, donde, donde una familia hindú migraba hacia Londres, ¿sí? Y resulta que era mamá, papá y 3 hijos, 2 niños y una niña. Y ellos se tomaron una selfie los tres y estaban contentos. Publicaron su selfie antes de que el avión despegara, la pusieron en Facebook y pues se veían bien bonitos y todo. Pero ¿qué sucedió? Que cuando el avión despegó, como bueno, no sé cuántos metros, el caso fue que tan pronto despegó, cayó en picada, se estrelló el avión. Solo sobrevivió una persona de 200 y punta de personas que iban en ese avión. ¿Sí ve cómo la vida puede cambiar en un momento? ¿Sí? Sí. Entonces, los que de pronto se preocupan por esas cosas materiales y trabajan y trabajan y trabajan. Pero recuerda que Salomón en algún momento dijo que qué sentido tenía trabajar tanto si al final de cuentas uno no se iba a llevar nada, ¿cierto? ¿Quién no iba a saber? ¿Quién le iba a quedar eso? Dijo que para él fue como, bueno, como desalentador porque dijo que él sabía que el fin de él era el mismo de nosotros. Tanto ricos Sí, como pobres, sí, todos vamos a terminar en el ujú. mismo hueco finalmente, ¿sí? Eso le desalentó el corazón a él. Y eso es como una forma donde uno tiene que tener como una reflexión. Bueno, yo me estoy matando en el trabajo, pero y en teoría lo tengo todo y al otro lado. ¿Usted se acuerda de la parábola de eh, el rico y el Lázaro? ¿Sí? Que Más o menos. el rico lo tenía todo y cuando Ujú. llegó el momento se fue al infierno
La persona de escasos recursos que en ese entonces fue a donde, al cielo, y lo tenía todo allá, ¿sí? Entonces se ve la discrepancia. De pronto muchas veces uno trabaja mucho, pero el fin de todo pues es el mismo. Sí, claro. Vea, esta noticia fue muy triste porque es una familia, se perdió una generación ahí, toda la familia murió en ese evento. Y después con el tiempo, ya ahorita volví a escuchar que al parecer el motivo del accidente fue que el piloto abrió la gasolina, el tanque de combustible, botó el combustible y se suicidó prácticamente, con todos los pasajeros a bordo, ¿sí? Entonces por eso dice, vayan a los mancos, vayan a los cojos, vayan a los pobres, porque ahí afuera hay mucha necesidad, ¿sí? Hay mucha gente que necesita escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Hay mucha gente de pronto sensible que de hecho es muchas veces mejor trabajar con una persona que está iniciando que con una que ya lleva tiempo y va y vuelve y va y vuelve, ¿sí? Porque ya Endurece el corazón. endurece el corazón, cogen mañas, ¿sí? Y no sé si recuerde la carta que Pablo envió en su momento a los corintios, donde tenían problemas y discrepancias como teológicos, de conducta, problemas éticos, morales, ¿cierto? Entonces, afuera hay mucha necesidad y eso es lo que nos hace referencia cuando le dice salgan y ofrezcanle todo a las afueras de los caminos, incluyendo a los gentiles o a todos nosotros en el plan que era el de incluirnos y darnos salvación a todos nosotros, ¿sí? Entonces, sigamos leyendo ahí que dice. Dice, y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Listo, ahí hay un término muy importante, dice malos y buenos, no haciendo discriminación de nadie, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno a veces ve noticias de la gente que mata, la gente que roba, pero a todos se les ha ofrecido la misma oportunidad, y más con este auge que ha tenido la tecnología en el último tiempo, ¿sí? Yo no sé si usted recuerde hace muchos años o si usted alcanzó a conocer el tema de los beeper. ¿Sabe qué es un beeper? Sí, más o menos lo Yo alcancé a conocerlo y era un bichito donde uno mandaba un mensaje como de texto, pero muy pequeño, ¿sí? Después llegó, con el avance de la tecnología, llegó el celular de panela, ¿lo alcanzó a conocer? eso sí. Después, con el avance de la Lo vi de tecnología, lejos. llegó los celulares un poquito como no sé si de pronto lo recuerdo, tuvo alguno, el Nokia 1100, el C115, donde uno jugaba culebrita, ¿cierto? Sí. Y la tecnología fue avanzando, avanzando, y hoy en día estamos hablando de algo que se llama inteligencia artificial, ¿sí? ¿Se acuerda donde allí se dice que la ciencia aumentará? Y vea todo lo que ha avanzado la ciencia, no solo a nivel tecnológico, sino a nivel genético, a nivel de medicina, ¿sí? ¿Y a qué voy? A que hoy en día la forma de digerir el evangelio es mucho más fácil que en aquel entonces, ¿sí? Hoy en día usted puede con el celular conectar y buscar una prédica. En el celular usted puede descargar una aplicación y ahí está la Biblia. En el celular usted puede hacer muchas cosas y darle un buen uso, ¿sí? Por ejemplo, los que usan TikTok para predicar la palabra, los que usan YouTube para predicar la palabra, Facebook para predicar la palabra, ¿cierto? Eso es darle un buen uso. Pero cuando uno no le da un buen uso a la tecnología, ¿qué pasa? De pronto también contamina. Contamina. Y ya, no solamente puede contaminar a muchos, sino uno mismo. Entonces, ¿de qué finalidad? ¿Qué finalidad tiene si yo le predico a todo el mundo, pero mi alma al fin de cuentas se pierde? No tiene ningún sentido, ¿cierto? Entonces, sigamos leyendo ahí, haciendo discriminación, bueno, haciendo la referencia de que no hay acepción de personas, ¿cierto? Pero que aparte, todo se nos ha facilitado para que las personas conozcan de Dios. Hoy en día usted no puede decir que las personas no conocen de Dios. De pronto, si hay personas que no conocen de Dios, es porque viven o en una selva o en lugares inhóspitos donde el internet no llegue o donde las personas no sepan manejar la tecnología. Puede que sí haya en los casos, pero las personas de ciudad que viven día a día con la tecnología no tienen excusa, ¿cierto? De ciudad, de pueblo, sí, claro. No tienen excusa porque hoy en día todos pueden manejar un celular muy fácilmente. Entonces, no hay excusa. Demasiado.
la palabra está siendo predicada por muchos. Y se recuerda en Mateo 24:13. ¿Qué sucede? Si quieren, lo tiene ahí, se está cerquita. Se dice más el que persevere hasta el fin, este será. Lea el siguiente. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué sucede? Que cada vez que nosotros predicamos por los medios que sea Facebook, YouTube, los que les gusta predicar por este medio, o los que salen a evangelizar, los que van de pueblo en pueblo, de vereda en vereda, todas estas personas que se dedican a esto que es la evangelización porque tienen ese ministerio, ¿sí? Entonces vea que dice que a medida que uno predica el evangelio, ¿qué sucede? Se acelera el fin, ¿cierto? Sí. Entonces, cada vez que nosotros, la tecnología avanza y el evangelio se va predicando, ya más rápido, más y más rápido se va a ir acercando la venida del Señor Jesús. ¿Listo? Sigamos leyendo. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Listo. Entonces entró el rey, el Señor Jesús, y encontró a alguien que no estaba vestido de acuerdo a la ocasión, ¿cierto? ¿Por qué cree que pasó eso? No sé, tal vez despreocupado. Ok. Pero entonces, tenga eso le damos un ejemplo. Usted puede que dice que estaba en las bodas del Cordero, pero no estaba vestido de acuerdo a la ocasión. Entonces, eso le hace referencia a cuando las personas están en la iglesia, pero no han tenido un cambio o una conversión, ¿sí? Porque ¿qué sucede? ¿Quién da las vestiduras? Dios. ¿Y en O qué sea, momento? eso hace parte pues de la santidad de la persona. La persona se guarde, tenga comunión con Dios. Pero las vestiduras en sí, sí, las da Dios inicialmente. En el momento, ¿en qué momento? En el momento en que usted se convierte a Dios, se bautiza, ¿sí? El Señor le da a usted unas vestiduras, ¿sí? Y en ese tiempo, en ese entonces, como dato curioso también, las personas pudientes en este tipo de bodas les entregaban las vestiduras a sus invitados, ¿sí? Entonces puede que todos fueran color negro, color gris, color azul, pero eran los dueños del evento les entregaban las vestiduras. En este caso también está sucediendo igual. El Señor Jesús dice que los ha vestido. Vuelvo a leer, ¿qué dice? Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de De boda. acuerdo a la ocasión. Y el otro que dice el Lucas, el que está muy bien. Despuésito de... Fue lo último que leímos de... 17 será. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. ¿Así? Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, No, más abajito, más abajo. el otro dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces se enojó el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, mancos, cojos y ciegos. Y dijo el siervo, Señor, te ha hecho como tú mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Yo os digo que ninguno de ellos, de aquellos hombres que fueron convidados, gustará mi cena. Listo. Entonces, ahí el tema de las vestiduras, ¿usted recuerda a qué personajes se les fue dadas vestiduras por Dios? Sí. ¿Usted se acuerda de Adán y Eva qué sucedió cuando pecaron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Que Se taparon, ¿cierto? Sí. Y después el Señor tuvo que darles vestiduras un poquito más, no sé, más decentes o otro tipo de vestiduras, pues porque
lo que ellos tenían, pues finalmente el Señor fue quien terminó entregándole y construyendo las vestiduras a ellos, ¿sí? ¿Usted se acuerda también del sumo sacerdote Josué? ¿Qué pasaba con él? Que dice que fueron cambiadas sus vestiduras, Porque estaban como, estaban sucias. estaban tenían las vestiduras viles, ¿cierto? Entonces Ujú. el Señor es quien nos da a nosotros las vestiduras, ¿sí? Eh, yo antes creía que estas vestiduras se obtenían con el ayuno y con la oración. Era, era mi pensamiento, mi creencia. Pero a raíz de estudiar esto, me di cuenta que quien nos da las vestiduras es el Señor Jesús, ¿sí? En el momento en que nosotros nos convertimos a Dios, Él es quien se encarga de darnos las vestiduras. Y entonces eso hace parte del cambio de cuando usted empieza a dejar las cosas que tiene que dejar y a cambiar lo que tiene que cambiar. Y por eso había un invitado que no estaba vestido de acuerdo a la ocasión. ¿Ya ahora sí entiende por qué? ¿No? Porque no hubo un cambio, ¿sí? No se dejó vestir, ¿sí? De pronto, acuérdese de la parábola del sembrador. ¿Qué sucedía con las semillas? ¿Se acuerda que empezó a sembrar? Sí. Una cayó en buena tierra, otra entre Entre piedras, piedras. entre espinos. Sí. ¿Y qué sucedió con las que no cayeron en buena tierra? No dieron fruto. Se ahogaron. O tienen como La única que sí floreció fue pues la que cayó en buena tierra, ¿sí? Haciendo referencia, no sé si de pronto como el corazón de las personas o de las personas que se dejan moldear y de eso brota un fruto, ¿sí? Entonces lo mismo pasó acá con este personaje. No tuvo un cambio, no se dejó moldear por el Señor. De pronto era de las personas que iban a la iglesia solo por tener contenta a la mamá, a la esposa, o por tener contento al pastor, o porque ir al pastor, ¿sí? O por el que irán, digámoslo así, ¿sí? Pero nunca se vio un reflejo del cambio de Dios en su vida, ¿sí? Entonces esto pasó con este tipo de personaje y por eso en algún momento empezamos con el mensaje a las iglesias, ¿sí? Teniendo presente de que todos en cierto modo estamos viviendo una situación. De pronto había algunos en la iglesia que les faltó el primer amor, ¿cierto? Había algunos que tenían problemas doctrinales, ¿cierto? Entonces por eso empezamos con las iglesias para mirar cuáles eran los problemas que abarcaban en ese entonces, que posiblemente también en este entonces están ocurriendo. presente, claro. Entonces, ahora vemos que después de analizar esos problemas que se ocurrían en ese entonces, el hecho de que yo esté en una iglesia o de que vaya a culto todos los domingos, ¿sí? No me va a servir de nada si en mi vida no hay un cambio realmente genuino. Y si yo no me he dejado cambiar esas vestiduras por Dios, ¿por qué? Porque uno a veces se resiste y resiste la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Señor le quiere cambiar como al genio. Pero ¿qué sucede? Pues que yo soy terco y necio y no dejo que el Señor me moldee el temperamento, ¿cierto? Entonces por eso hablamos de las pruebas, porque a través de las pruebas el Señor produce paciencia y a través de las pruebas se mira el carácter de la persona y se sabe que cristiano es realmente cristiano y no un cristiano que es débil en la fe, ¿sí? Porque hay mucha gente que de pronto entra en una prueba y flaquea, y flaquea, y flaquea, y eso la lleva a caer y después se resienten, reniegan de Dios, ¿cierto? Le echan la culpa de sus problemas a Dios, ¿cierto? Sabiendo que en algún momento ellos mismos fueron culpables de los mismos problemas. Por eso le ponía el ejemplo de Saúl. Saúl en un momento de prueba se desesperó y actuó mal y eso le costó el reinado, ¿cierto? Ujú. ¿Listo? ¿Qué más dice? ¿Ya terminamos? Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Listo. Y entonces, hablando, ya teniendo para terminar para las pruebas, entonces, nosotros de pronto nos afligimos por ciertas cosas, ¿sí? Pero si recordamos, los apóstoles vivieron verdaderas pruebas. Si quiero que su merced, yo le pedí que me explicara algo
de cómo les tocó a ellos y cómo murieron, ¿cierto? Entonces, recuérdeme cómo murieron los apóstoles. El apóstol Pedro fue crucificado, ¿Sí? pero él no se sintió digno de que lo hicieran de la misma manera que Jesucristo, así que pidió que fuera boca abajo. Ok. Em, Simón, Andrés y Felipe también fueron crucificados. Bartolomé decapitado, Santiago, Tadeo y Mateo a espada, Matías fue quemado, Santiago, hermano de Juan, apedreado, y Juan, pues, en la isla de Pasmo. Y esto sí eran pruebas. Imagínese de pronto que usted en este tiempo lo midieran de esa forma. ¿Se aguantaría que lo apedrearan? ¿O cuántos estarían dispuestos a morir por causa del Señor? Difícilmente, ¿cierto? Porque primero, pues uno es de carne y hoy en día tenemos un temperamento mucho más fuerte, ¿cierto? Y Estamos en defensa. a la defensiva, ¿cierto? Ujú. Entonces, estos sí eran verdaderas pruebas, ¿sí? Y léame el último pedacito, el último versículo, Dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. haciendo referencia a que el Señor habla de muchas formas, ¿sí? A veces usted dice, Señor, pero ¿cómo no escucho tu voz? Háblame, ¿sí? Y el Señor le habla a través de la voz de los papás, a través de los devocionales que envían de las mañanas, en las oraciones donde uno madruga a orar, ¿cierto? A través de la misma palabra, ¿sí? Que es la mejor que uno puede recibir respuestas a través de la palabra, ¿cierto? Pero uno dice, Señor, háblame, háblame, y el Señor háblele y háblele, y uno no entiende, ¿sí? Haciendo referencia a eso, o sea, el Señor le habla a mucha gente de diferentes formas en diferentes tiempos. Además que, como su merced dijo, o sea, la palabra se ha extendido demasiado porque antes de pronto para uno era más difícil comprender, no sé, pero pienso que la palabra se ha extendido y hay gente que tiene esa habilidad para explicarla, entonces es como difícil hoy en día decir que Dios no nos ha hablado y pues obviamente nos ha llamado. Y hay hasta diferentes versiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Reina Valera es 1960, que es la tradicional, la que todo el mundo conoce, es muy técnica, ¿sí? Hay lenguajes que de pronto uno, uy, pues madre, ¿qué fue lo que dijo acá? Sí, Entonces es como un contexto y hablado de acuerdo a la época, ¿sí? Pero hoy en día hay diferentes traducciones, que es la nueva traducción viviente, la nueva traducción del lenguaje actual, ¿cierto? Donde se habla un poquito y más claro. Yo a veces hago eso, empiezo a comparar como versiones cuando no entiendo lo que dice en una, empiezo a comparar la otra para que sea un poquito más entendible, ¿sí? Pero ¿qué hay que hacer? Analizarla, estudiarla, escudriñar, sí. dedicarle tiempo, ¿sí? Entonces, pues eso era como lo que quería hablar en referente a esto, ¿sí? Porque es muy, muy, muy importante. Algo con lo que quería terminar era como un pensamiento. Dice que la salvación es gratuita, ¿cierto? El Señor nos dio todo, dice ahí que ya todo estaba puesto y todo estaba listo, pero es costosa para Dios, porque recuerde todo lo que le tocó vivir al Señor en la cruz del Calvario, que no solo fue el crucifijo, sino que lo hicieron ir de un punto a otro, ¿cierto? Le clavaron espinas, ¿sí? Todo lo que dice allá Isaías 53, que hoy en día muchos judíos se resisten a lo que dice Isaías 53, muchos no saben que eso existe porque creo que ese libro está prohibido para los judíos, ¿cierto? Eh, y el Señor pide que los invitados, no, el Señor no pide que los invitados paguen, sino que simplemente acepten su gracia. El Señor no pide más, ¿sí? Hay que asistir a este evento tan maravilloso, porque a fin de cuentas, cuando todo haya pasado, imagínese, o sea, hay un evento también en la Biblia donde dice y habla del juicio del gran trono. No sé si se lo habré preguntado, pero imagínese usted en ese evento. ¿Ha visto alguna vez una serie de tribunales, de juicios, de juzgados? ¿O ha estado en un juzgado? ¿No? No está en un juzgado, pero sí he visto. Ha visto, listo. Entonces, imagínese usted
ese evento donde el Señor Jesús está en el trono sí, en el juzgado inicial y al lado hay testigos, ¿sí? Y en el punto central está usted. Entonces, ¿cómo usted se va a justificar ante Dios donde le dice, porque le van a presentar a usted la película, ¿sí? Le van a decir, bueno, Jennifer, a usted el día 26 de agosto del año 2025, eh, su merced pecó de esta forma. Entonces usted dijo mentiras, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo se va a justificar usted ante Dios? ¿Qué excusa va a tener usted? Desde ya no tengo, Desde, que tenemos el conocimiento y a veces somos como necios. entonces, es algo para analizar, para reflexionar, ¿sí? Y pues nada, con eso quería terminar. Entonces vamos a orar y con eso termina. Amado Padre precioso, Señor, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor, la cual hemos escudriñado, bendito Dios. Queremos, Señor, compartirla, bendito Dios, para que siga, Señor, extendiendo, Señor, tu reino, amado Padre, y que tú toques los corazones, Señor. La verdad te necesitamos, Señor, necesitamos poder asistir a ese gran evento, Señor, y no desecharte, amado Padre, sino tenerte en nuestros corazones, Señor. Atender a tu voz, Señor, con necesidad, amado Padre, Señor. Yo te ruego que tú toques, Señor, allí en cada corazón, Señor. Aquí está principalmente el mío, Señor. Tú conoces, Señor, las debilidades, Señor, que hay, bendito Dios, pero yo te clamo, Señor, que tú hagas esa perfecta obra, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, para tal vez, Señor, estar dispuestos a todo por ti, Señor, así como tú lo hiciste, Señor. Entregaste, Señor, aquel sacrificio incomparable, Señor, el cual no tenemos cómo pagar, amado Padre, Señor. Te doy muchas gracias. Gracias, Señor, en esta tarde, por esta oportunidad, Señor. Gracias, Padre bendito, Señor. La gloria sea para ti, en el nombre del Padre, el Hijo, en la dirección del Espíritu Santo. Amén.